7 de diciembre de 1941. Aún no amanecía completamente cuando el cielo de Hawái se cubrió de aviones japoneses. Nadie lo vio venir. Era un domingo tranquilo. Algunos soldados dormían, otros desayunaban o leían cartas de sus familias. De pronto el rugido de motores interrumpió la calma como un trueno inesperado. Los primeros bombarderos surgieron del horizonte como sombras letales. No hubo advertencia. No hubo tiempo para prepararse. En tan solo 2 horas, la base naval de Pearl Harbor fue reducida a escombros flotantes. Barcos gigantes ardían como papel, hombres saltaban al agua para escapar del fuego, y el cielo se tiñó de humo y ceniza. Miles de vidas cambiaron para siempre. Algunas se perdieron en segundos, otras quedaron marcadas de por vida. Este no fue un ataque cualquiera. Fue el punto de quiebre que arrastró al mundo hacia una guerra total. El momento exacto en que el siglo XX tomó un rumbo irreversible. Esta es la historia del ataque que redefinió la historia moderna. Esta es la historia de Pearl Harbor. Capítulo 1. El mundo en llamas. Antes del ataque, el mundo ya ardía. Europa estaba inmersa en la Segunda Guerra Mundial desde 1939, cuando Alemania invadió Polonia. En apenas 2 años, el ejército nazi había arrasado con Francia, Bélgica, los Países Bajos y amenazaba con conquistar Gran Bretaña. Las ciudades europeas eran bombardeadas sin piedad y millones de personas vivían bajo ocupación o miedo constante. Mientras tanto, en Asia, el imperio japonés expandía su dominio con una crueldad escalofriante. Desde 1937, Japón había invadido China, cometiendo atrocidades como la masacre de Nankín. Su ambición no se detenía. Avanzaban hacia el sudeste asiático, deseando controlar recursos naturales de territorios como Indonesia, Filipinas y Malasia, todos bajo influencia o control occidental. Estados Unidos observaba desde la distancia. Aunque se mantenía oficialmente neutral, el gobierno de Franklin D. Roosevelt simpatizaba con los aliados y buscaba frenar la expansión de las potencias del eje. Impuso duras sanciones económicas, embargo de petróleo, congelación de activos japoneses y prohibición de exportaciones estratégicas. Estas medidas afectaron gravemente a Japón. Su maquinaria militar dependía del petróleo extranjero. El tiempo se agotaba. Japón decidió tomar el control del sudeste asiático, sabiendo que eso provocaría un conflicto con EEUU. En lugar de esperar, eligió atacar primero. Capítulo 2. La estrategia japonesa. Los altos mandos japoneses sabían que no podían derrotar a Estados Unidos en una guerra larga. Su única opción era un golpe rápido, letal y sorpresivo, que dejara fuera de combate a la flota del Pacífico. El almirante Isoroku Yamamoto, estratega brillante que había estudiado en Harvard, conocía bien la fuerza industrial de EEUU. Por eso insistía, si se iba a atacar, debía hacerse con una fuerza abrumadora. El plan fue meticuloso y ambicioso. Se seleccionaron 6 portaaviones: Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu, Shokaku y Suikaku. Desde ellos despegarían más de 350 aviones entre cazas, bombarderos en picado y torpederos. La Fuerza Aérea se dividía en 2 olas, mientras submarinos rodeaban la zona para interceptar a los barcos que intentaran escapar. La operación, llamada Operación Zeta, se llevó a cabo bajo total secreto. Para despistar, Japón mantenía conversaciones diplomáticas con Air-U, hablando de paz mientras preparaba la guerra. A bordo de los portaaviones, los pilotos repasaban mapas y escribían cartas de despedida. Muchos eran jóvenes que nunca habían combatido. Mientras en Washington se hablaba de diplomacia, los barcos japoneses ya surcaban el Pacífico en silencio. Capítulo 3. El ataque eran las 7:48 de la mañana, cuando el primer torpedo impactó en la base naval. El USS Arizona explotó violentamente, matando a más de 1000 soldados en segundos. La explosión fue tan fuerte que el acorazado se partió en 2 y se hundió casi de inmediato. El humo negro se alzó como una señal del infierno desatado. Los ataques llegaron en oleadas. Más de 350 aviones descargaron su furia sobre Pearl Harbor. Bombas cayeron sobre hangares, barcos, pistas de aterrizaje. El sonido ensordecedor de explosiones y sirenas envolvía todo. El caos era absoluto.
Muchos soldados fueron sorprendidos en sus literas. Otros corrían descalzos intentando llegar a sus puestos. Algunos pilotos despegaron entre llamas. Otros disparaban con rifles desde tierra. En apenas 110 minutos, 8 acorazados fueron hundidos o dañados, 188 aviones destruidos y más de 2.400 personas murieron. La base naval más poderosa del Pacífico estaba destruida. El orgullo estadounidense herido. Capítulo 4. La respuesta de Estados Unidos. Al día siguiente, el presidente Franklin D. Roosevelt pronunció su histórico discurso. Navy, I have directed that all measures be taken for our defense, but always will our whole nation remember the character of the onslaught against us. Una fecha que vivirá en la infamia. Su voz, firme y cargada de indignación, fue transmitida a todo el país. En solo 7 minutos, encendió el espíritu patriótico de una nación. El Congreso declaró la guerra a Japón con solo un voto en contra. Días después, Alemania e Italia declararon la guerra a Estados Unidos. La guerra ya no era regional, se volvió global. El país se volcó completamente al esfuerzo bélico. Millones se alistaron en las Fuerzas Armadas. Capítulo 5. El impacto humano. Más allá de los barcos hundidos, Pearl Harbor dejó una profunda herida humana. Las víctimas no fueron solo soldados. También hubo civiles muertos en sus casas o por fuego cruzado. Los hospitales se saturaron. Médicos y enfermeros trabajaban sin descanso, muchos sin experiencia en combate. Se improvisaron quirófanos. Se luchó por salvar vidas. Y las lágrimas eran constantes. Días después, los cuerpos eran enterrados rápidamente. Las cartas a las familias caídas comenzaban a escribirse, una por una. Capítulo 6. Consecuencias y legado. Pearl Harbor no fue solo un ataque, fue un punto de no retorno. Cambió la opinión pública y llevó a EEU de la neutralidad a ser protagonista global. El conflicto impulsó avances tecnológicos, aviación, comunicaciones y la bomba atómica. Comenzaron las grandes batallas del Pacífico, Midway, Guadalcanal, Iwo Jima, Okinawa. El recuerdo del 7 de diciembre fue motor del esfuerzo de guerra. Hoy Pearl Harbor es un símbolo del precio de la paz y el valor de quienes dieron su vida. En el puerto donde ardieron los acorazados, ahora hay memoriales. Y la historia continúa, cada vez que alguien recuerda. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros al contarla, te invitamos a suscribirte y dejar tu opinión en los comentarios. Contamos historias que merecen ser recordadas, porque hay días que marcan un antes y un después. Y el 7 de diciembre de 1941 fue uno de ellos.